Bueno, faltan 20 minutos para las 6 de la tarde. ¿Qué decís de los datos del tiempo? Que tenemos 17 grados en Buenos Aires con sol, todavía no comenzó a anochecer, así que a disfrutar los ratitos, los últimos rayitos de sol y buena temperatura, buen clima, poquita humedad, 47%, una maravilla. A ver, el trabajo de las consultoras de verdad, no aquellos que llaman y dicen, che, hay 2 lucas, haceme la encuesta. Digo, las consultoras de verdad, se les hace difícil medir las intenciones de votos porque vos imaginás quién puede ser Cristina, ¿sí? A nivel nacional, pero todavía no está. Tenés Alfonsín, tenés Elisa Carrió, por centro derecha todavía no tenés, porque no sabés si Macri va a ser o no. Pero como se sucedieron una serie de hechos en los últimos días, quizás vale la pena hablar con Mariel Fornoni, que es directora de la consultora Management and Fit, para ver ellos cómo están midiendo, en principio a nivel nacional, pese que todavía nos faltan 2 candidatos, uno por el lado del oficialismo y otro por el lado centro-derecha. Mariel, buenas tardes, te saluda Román Lechmar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, sí. ¿Cómo damos? ¿Qué nos da? A ver, un poco lo que vos comentabas, ¿no? De la indefinición. Bueno, a veces suena gracioso, ¿no? Parece que el resultado de la elección ya estuviera y en realidad todavía no están ni formuladas las candidaturas, ¿no? Sí, Entonces, bueno, falta mucho, hay mucho por definir. Nosotros, tanto a nivel de la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, donde todavía, bueno, las elecciones son recién en octubre, todavía estamos midiendo en forma espontánea, sin dar un listado de candidatos que de hecho no está. ¿Y qué te da? En ese caso nosotros lo que tuvimos fue en la última encuesta, que tiene unos 15 días, un crecimiento de Ricardo Alfonsín por sobre el resto de los candidatos, como parecería que la gente lo ve como el candidato más visible o con más posibilidades de terminar formulando su candidatura. No obstante eso, bueno, todavía hoy nosotros seguimos manteniendo una intención de voto espontánea por la Presidente que ronda el 30%, 28 puntos en la última encuesta, sí. Y Alfonsín creció de 6, 7 puntos que venía teniendo en el resto de las encuestas a 12 puntos. Ah, duplicó. Sí, igual está lejos, la última ¿no? ya habíamos tenido 8, ¿no? Y bueno, y esta última encuesta tuvo un crecimiento. Bueno, evidentemente también la gente necesita encontrar un candidato, ¿no? Aquellos que tienen decidido votar por la oposición o que quieren un cambio, la realidad es que hoy, frente a la baja de Pino Solanas, la baja aparente de Mauricio Macri, aunque todavía no está definido, la fallida interna, ¿no? Del PJ disidente y demás, la realidad es que han ido muchos candidatos que han ido desapareciendo. Entiendo. Entonces, bueno, en esta situación hoy nosotros tenemos todavía más de un 40% de indecisos que no tienen decidido qué votarían en una elección presidencial de octubre, y bueno, casi un 30% para Cristina Fernández, un 12% sigue para Ricardo Alfonsín y el resto de los candidatos bastante desdibujados, ninguno con una intención de voto. En provincia de Buenos Aires. En nacional, no, esto es nacional. Nacional. Sí, nacional a candidatos nacionales, ¿no? Presidente. Ok, y ¿me podés orientar de cómo está o el impacto de Pino de ayer de que anuncia su candidatura hace que no valga la pena comentar las encuestas de Capital? No, a ver, nosotros tenemos una encuesta de Capital de hace 15 días, en números globales, porque depende quién sea el candidato, ¿no? Van variando los escenarios. Nosotros tenemos un 30% para el PRO, 25% para el kirchnerismo. Por supuesto que bueno, hay algunas variaciones, ¿no? De acuerdo en general, a cómo es el escenario. ¿Cuánto te da para el kirchnerismo? 15 para Pino, aproximadamente. ¿Cuánto te da para el kirchnerismo? Se me perdió. 25, aproximadamente 25. Sí, con Filmus midiendo mejor que Vudú, con Macri midiendo mejor que Michetti o Larreta, y bueno, y con Pino Solanas de candidato, que si bien no estaba definido como candidato, nosotros lo estábamos midiendo a él por el ¿Cuánto espacio. te da? Me daba un 15. Hay que ver si Pino puede crecer más dentro de Ciudad de Buenos Aires o los porcentajes se van a quedar más o menos en estos números. Nosotros lo que vemos es que bueno, que evidentemente con estos números y no va a haber demasiada variación,
tan sustancial que permita que la elección se resuelva en una primera vuelta, ¿no? Evidentemente, o sea, el dato va a ir a un balotaje. El dato en Capital es que, obviamente, tenés balotaje. Sí. Y los tres andariveles te pueden cambiar. Sí, porque no veo polarización, ¿no? No, todavía podemos ver un crecimiento de Pino. Vamos a ver si se da ese crecimiento de Pino una vez que haya formalizado su candidatura. Vamos a ver si termina formalizando una candidatura con Ocaña, que también tenía una buena imagen en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto podría acercarlo, digamos, a los valores, sobre todo del kirchnerismo, ¿no? Porque el voto, digamos, de Pino Solanas es más afín al voto del kirchnerismo que al voto de... Bueno, esa era mi siguiente pregunta, Mariela, a ver si compartimos el análisis. En este esquema, al gobierno le conviene más, o sea, a ver, dejémoslo poner así. El gobierno tiene que... Convenía más Lozano, digamos. No, eso obvio, sí, no. Lo que digo es, el gobierno tiene que definir si compite para llegar al balotaje con el PRO o con Pino, esto es, si es Vudú o es Filmus. Sí, tal cual. ¿No? El tema es, sí, tal cual. Bueno, ese es un poco... Yo creo que hoy los candidatos de todos los espacios están mirando el balotaje, ¿no? Porque es claro que el escenario no se va a definir en una primera vuelta, entonces me parece que todos están mirando quién va a ser el mejor candidato para definir un balotaje. Que bueno, que podría llegar a darse el mismo escenario que tuvimos en el 2007, ¿no? Macri-Filmus. Sí. Probablemente yo creo que el escenario sea otro. O sea, a ver, déjamelo poner así, vos corregime si está bien o está mal, o si querés contármelo. ¿Vos crees que finalmente el gobierno se va a inclinar por Vudú, porque lo ve como un candidato que le podés desgastarlo a Macri por la gestión, y no a Pino, que anda como free rider, o sea, como libero, porque no tiene que dar cuenta de nada? Sí, podría ser una decisión, ¿no? Yo creo que, bueno, que hoy todos, el gobierno, el oficialismo de la ciudad, están todos mirando en cuál es el mejor candidato para hacer frente a una segunda Lo que pasa es que vuelta. tengo una mirada diferente desde el Congreso acá, que sería así. Es mejor Filmus, porque como no tiene gestión, nadie le puede pegar, a Vudú sí. Sí, no obstante esto, la realidad es que tampoco, bueno, Vudú tiene una gestión en el ministerio, pero con un trabajo muy fuerte en el acompañamiento de la presidenta. Claro. Creo que el tema también es, bueno, ver cuál es la figura te entendí. El plan económico es este es el ministro Botalo. Este es el ministro, Botalo, y además, bueno, también Vudú tiene... A ver, me parece que en la ciudad de Buenos Aires muchas veces se piensa por izquierda y se vota de derecha, ¿no? Y Vudú un poco concentra las dos aristas, porque más allá de hoy de su pertenencia kirchnerista, también tiene una formación, ¿no? Sí, de Lupau, sí, ya lo sé. Del SEMA, entonces eso también es un candidato que puede captar, digamos... Me parece que es más combo Vudú que Filmus, decís. Del gobierno, sí, me parece que puede venir más por ahí, y más allá de que hoy está midiendo mejor Filmus en las encuestas de intención de voto que Vudú, pero todavía nosotros no estamos midiendo una segunda vuelta. Recién ahora alargamos una encuesta para esta semana, bueno, viendo... ¿Cuándo lo vas a tener? Y la semana que viene. Ok, tengo una última pregunta que es así. Sí. ¿Afecta las chances de Scioli de ser reelecto la colectora Sabatella? Y, a ver, en la medida que sí, sobre todo si se habla también de una tercer colectora que es la de Massa, ¿no? En principio, con la colectora de Sabatella puede tener alguna posibilidad de crecimiento, y bueno, nosotros hoy en una intención de voto espontáneo tenemos a Scioli 10 puntos por encima de Francisco de Narváez, que de alguna manera se ha como convertido en el único candidato opositor que hay en la provincia de Buenos Aires. Si el voto de Scioli se divide con la colectora de Sabatella, que puede tener un crecimiento, o con alguna otra, bueno, ni hablar con la de Massa, bueno, en ese caso me parece que sí, las posibilidades de Scioli bajan. O sea, el mix de Narváez, aliado político de Alfonsín como único candidato fuerte de la oposición, más la colectora de Sabatella por el otro lado, le puede hacer una pinza a Scioli. De complicación, más allá, a ver, Scioli sigue teniendo una imagen positiva importante, sigue teniendo aprobación en la gestión, pero bueno, lógicamente es el mismo voto que se divide, ¿no? Y más allá de que hoy todavía Scioli tenga una diferencia sobre Francisco de Narváez, es el único candidato que hoy la gente ve como candidato opositor. Entonces yo creo que en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la ciudad,
sí va a haber una polarización y va a ser una elección más similar a la del 2009, ¿no? Clarísimo. Donde de alguna manera se plebiscita la gestión y va a ser el plebiscito de sí o no a la gestión, y por el otro lado el candidato opositor, que va a ser de Narváez. Clarísimo. Mariel Fornoni, directora de la consultora Management and Fit, gracias. No, por nada, hasta luego a ustedes. Hasta luego, un beso. Bueno, ahora vamos a poner un poco de música porque hace mucho que estamos hablando, Gisela, pero en un rato te voy a contar 2 puntos de la siguiente pregunta. A ver, a saber, 2 puntos. A saber, 2 puntos. ¿Y si no va? Apa. ¿Y si no? Y lo estuve pensando y no. Y se armó un candombe. Que ni te cuento.